Muy buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Bueno, vamos a continuar en la mañana de hoy con el mismo tema de los modelos. Ya estamos admitiendo a unos cuantos, están entrando todos como en cadena. Solo tal vez, Marito, si les explicamos la nueva modalidad, no sé si vas a querer explicar tú, o se las explico yo. Sí, el tema es, muchachos, que yo voy a tener una clase detrás de esta. Y eso no estaba en el programa, pero bueno, va a ser a las 9:30. Entonces, he preferido dar la clase hasta las 9:15 seguido para poder tener 10 minutos entre una clase y la otra, ¿verdad? Entonces eso es lo que les queríamos decir. Vamos a estar aquí desde ahorita hasta las 9:15. No vamos a tener receso para que no se me haga tan complicado después entrar en la otra clase, ¿verdad? ¿Está bien, doctor? Pero bueno, para que ustedes sepan, ¿verdad? Porque van a ver que no voy a parar. No obstante, no se preocupen, alguien tiene que ir al baño o al baño, tiene que ir a tomar agua, agarra su agua y la toma. Eso aquí no afecta a la clase, ¿sí? Estar en una clase 1 hora y cuarto sin receso no es fácil, pero ya les digo, ustedes puedes pararte, digo yo, no afecta en nada, ¿verdad? Yo lo que sí a la 1 hora y cuarto ya tengo que pararme y hacer cualquier cosa porque te entran ganas de mínimo de orinar o de tomar agua, de no sé qué, y un poco para que lo supiéramos. Vamos a estar desde ahora hasta las 9:15. Aquí ya saben, yo expongo, ustedes preguntan, etcétera, etcétera, ¿verdad? El mismo método. Siguen entrando los compañeros, vamos a ir presentando la clase. Me dicen si se ve. Habíamos hablado, nos estábamos introduciendo al modelo conductual, ¿verdad? Ah, nos estábamos introduciendo al modelo conductual
Ya vimos todas las críticas al modelo médico, ¿verdad? El modelo médico ha tenido una serie de críticas. Am, Se observó una incapacidad del modelo médico para establecer cómo las alteraciones fisiológicas inducen síntomas psíquicos o comportamentales. Ahora bien, algunos trastornos psicológicos, ejemplo en la esquizofrenia, enfermedad mental grave, donde se pierde la noción de la realidad, parece estar fuertemente asociada a alteraciones neurofisiológicas. Bueno, ya hemos dicho que existen 4 niveles de psicopatología, ¿verdad? ¿En qué niveles de psicopatología está implicado el tema de lo genético y lo neurofisiológico en el tema de la psicosis? Porque la psicosis se heredan, ¿verdad? O sea, se hereda este gen a partir del cual la persona desarrolla esquizofrenia, desarrolla bipolaridad, ¿verdad? El tema de si los trastornos de personalidad o no se heredan es un tema complicado y está en estudio. Definitivamente los trastornos neuróticos no se heredan. Ahora, los trastornos deficitarios que involucran la capacidad mental, que ahora se conoce como discapacidades intelectuales, en el pasado se les llamaba retraso mental, ¿verdad? Se dice que en algunas familias hay varias personas con esto. O sea que existe la posibilidad, ¿verdad? De que también se puede heredar, aunque hay familias donde solamente, hay familias donde solamente existe una persona con discapacidad mental. Y los papás son ingenieros, los papás, uno es médico, el otro es abogado, un hermanito salió un niño brillante y hay un niño que tiene discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo explicas esto? O sea, que la discapacidad intelectual o el nivel deficitario puede ser producto de una anomalía cromosómica al nacer o al engendrar el feto y punto. Y no necesariamente es un problema genético. Apunten esto por ahí, por favor. Tomen nota. O sea, no necesariamente, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, la psicosis sí tiene una gran carga genética. Siempre cuando hay una persona debutando en la familia, un adolescente, un joven con esquizofrenia, siempre se le pregunta a los papás, señora, señor, ¿en la familia hay alguien con una enfermedad mental grave? La gente se te queda viendo. Bueno, sí, tengo una tía. Bueno, sí, él tiene una prima. Entonces, definitivamente, en la familia donde hay un esquizofrénico, es posible que haya otros más. ¿Sí? O bien, en la familia hay un bipolar y alguien salió con un trastorno límite. Trastorno bipolar y el límite, según los psiquiatras, son primos hermanos. O sea, se parecen mucho, ¿verdad? Se parecen mucho estos trastornos al punto tal que la medicación y la farmacología es la misma. ¿Sí? Problemas con la etiquetación. Hay una gran crítica aquí sobre ponerle una etiqueta, o sea, ponerle un diagnóstico al paciente y ahí dejarlo. Yates ha criticado duramente la derivación del campo del comportamiento de los sistemas diagnóstico médico, dando como resultado el encasillamiento de los pacientes, la cual puede producir efectos nefastos en estos. Hace una crítica devastadora. Dice que los diagnósticos en muchas ocasiones tienen baja fiabilidad, o sea, no son muy confiables, baja validez, no son muy válidos, y una escasa utilidad del diagnóstico psiquiátrico, como significa como que para qué sirve. ¿Por qué dice esto Yates? Porque en algunas ocasiones muchos psiquiatras solo diagnosticaban el paciente, lo medicaban y no hacían ningún tipo de terapia ni intervención social con él. No hablaban con la familia, no hacían una terapia aunque sea de apoyo con el paciente, en fin, ¿verdad? Era una gran crítica.
tener la convicción, escuchen esto es de Yates, tener la convicción de ser un neurótico es fatal, porque no ayuda a que el individuo avance y puede ser grave además para las personas del núcleo familiar. El niño que crece oyendo que hay un loco en la familia, lo seguirá pensando hasta que sea un hombre y no habrá nadie que le haga cambiar de pensar. ¿Verdad? O sea, etiquetar es como que acuñar a alguien de paciente mental y esto trae a continuación una descalificación de esta persona por la sociedad. Así, es tremenda neurótica. Y a veces, lamentablemente, los profesores lo hacemos y esto se pasa a los estudiantes y créanme que es fatal. Ah, sí, sí, la loca esa. Es cuando decimos de alguien, sí, sí, ella es tremenda loca. Entonces tenemos que evitar hacer esto. Tenemos que evitar hacer esto, muchachos. Porque esto no ayuda en nada a la persona a la cual se está calificando, ¿verdad? O sea, vigilen esto. Tiene que ver con la ética, tiene que ver con estigmatizar a esta persona. Mucho cuidado. Sí, sí, mi tío es el loco de la familia. A la gran diablo. Había una chica hace muchos años, una novia que me decía, sí, sí, mi tío es el loco de la familia. Entonces todo lo que haga esa persona va a ser tomada mal, nunca va a ser tomada en serio. Y al final nadie la va a considerar. Por eso es que dice Yates que hay que evitar las etiquetas o etiquetaciones. Méritos del enfoque conductual. En primer lugar, supone una reconceptuación sobre la conducta alterada, sobre el diagnóstico y sobre la terapia. O sea, si la psicopatología se aprende, se puede trabajar una terapia desde lo conductual para que se desaprenda. Importante esto. Repito, si la psicopatología se aprende en ocasiones, tenemos que trabajar una terapia conductual para que se desaprenda. El desarrollo y los aportes de los conductistas en América y Europa, los aportes de Watson, Skinner y Kasdan, entre otros, hacen que se establezca una explicación conductista de la psicopatología, que me parece muy válida. En segundo lugar, se comienza a reformular conductualmente la psicopatología a partir de autores como Eysenck, Wolpe, ellos explicando la conducta neurótica, dicen que esta consiste en hábitos desadaptativos adquiridos mediante procesos de aprendizaje. O sea que según estos autores y según este modelo, se aprende a ser neurótico, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, a ver, escúchenme esto. ¿Se puede aprender a ser neurótico? Sí. ¿Se puede aprender a ser psicótico? No. Porque los síntomas psicóticos están determinados por la bioquímica patológica del cerebro del esquizofrénico. Y eso puede ser un rasgo innato y puede ser genético, pero nunca adquirido. A pesar de que ya creo que dije antes, cuando puse el ejemplo de mi paciente Gisela, ¿verdad? De que esta chica era hija de una señora esquizofrénica y ella me decía, hay momentos en mi vida que me porto pura loca. Tendrá que ver con mi mamá esto. Y evidentemente al yo revisar los libros, los hijos criados por esquizofrénicos se van a parecer a ellos mucho en la conducta, a pesar de que la conducta de ellos no sea tan grave como la del esquizofrénico, pero puede tener rasgos de ellos. ¿Ya? Ejemplo, un niño es probable que sea agresivo porque lo ha visto a su madre, padre, grita porque estos lo hacen. La violencia se aprende también. La violencia, ¿dónde sale? O sea, en muchos casos la violencia es aprendida, a menos que la violencia sea también contenida como un rasgo genético y que venga dentro del combo de la psicosis, ¿verdad? No sé si me hago entender hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Repito, a grosso modo. Repito, voy a repetir un poquito. Vamos a repetir un poquito.
Porque las diapositivas están bastante claras, sin embargo, yo estoy agregando comentarios, como ustedes se dan cuenta, porque es posible que alguien se trabe y diga, bueno, ¿qué quiso decir él con esto? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, un poco eso. A ver, ¿cuál es el aporte en realidad del enfoque conductual? El aporte del enfoque conductual es que la psicopatología se aprende. O sea, se puede aprender a ser neurótico si te crías a la par de una mamá neurótica, de un papá neurótico, de una mamá histérica, de un papá histérico. Los hijos, lamentablemente, aprendemos todo esto. Igual que se aprende a ser depresivo, se aprenden las verbalizaciones expresivas de mamá y el hijo las introyecta o la hija las introyecta. Yo no sé por qué soy depresiva, te dice la gente a veces. Yo lo tengo todo, tengo un marido que me adora, unos hijos preciosos, tengo chance, mi esposo económicamente está bien y tengo días que estoy depresiva. Ah, pero ¿sabe qué, licenciado? Yo me crié al lado de mi mamá depresiva durante más de 25 años y tú dices, ah, la gran. Este fue el legado de la mamá a su hija. Dentro del combo había que ser buena mujer y buena esposa y lo consiguió. Mamá también le transmitió todos los hábitos depresivos. ¿Ya? Entonces, esto va por aquí. Es como un legado de un aprendizaje patológico y sociocultural en la familia. ¿Sí? Familias violentas. Papá era el violento, mamá aprendió a ser violenta, los hijos aprendieron a ser violentos. Cuando papá castigaba en la familia, le daba cinchazos hasta la madre. Sí, hasta la madre, como dice la expresión. Le pegaba a la mamá, le pegaba a los hijos, le pegaba a todo el mundo. ¿Qué creen ustedes que aprendió ese niño? Pero aprendió a ser violento. Entonces, definitivamente, se pueden aprender los trastornos de personalidad, incluso lo antisocial por aprendizaje, ¿verdad? Vicariante, ya sea mirando o ya sea por un aprendizaje de eventos que sufre el individuo. En cambio, en la psicosis o en los trastornos psicóticos, esto ya viene genéticamente, repito de nuevo, ¿verdad? O son de carácter innato. Incluye también el nivel deficitario. No se aprende una discapacidad mental, muchachos, ¿verdad? No se aprende una discapacidad mental. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me copiaron bien esto? Buenos días, doctor. Yo sí tengo una duda. Buen día, cuéntame, ¿cómo te llamas? Marco Antonio, Marco Antonio, cuéntame. ¿la mayoría de estos casos es de forma inconsciente o consciente? Es inconsciente, es inconsciente. Es inconsciente, o Pero sea, puede sí, haber casos donde sí es consciente. claro, puede haber casos donde es consciente, puede haber casos donde ya tú eres adolescente, tú sabes que tu mamá es una gritona y una histérica, y tú sabes que tú estás afectándote por eso. O sea, ya en la adolescencia uno empieza a tener crítica de que los papás le están haciendo daño a uno. En la niñez puede ser, pero es muy raro. Acuérdate que el niño opera mucho a nivel instintivo e inconsciente, ¿verdad? Pero hay niños muy inteligentes. Hay niños que pueden darse cuenta que papá hace daño a mamá, o que mamá le hace daño a papá, o que papá engaña a mamá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el niño cuando el niño ve que papá es infiel? Incluso hay padres, hombres, que hacen a los hijos varones cómplices de sus infidelidades. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Que en la vida se puede tener doble cara, que se puede ser infiel y que eso está bien. El niño puede saber que eso está mal, pero simultáneamente lo está aprendiendo. No sé si me hago entender, ¿me copiaste? Sí, claro, sí. Lo estás aprendiendo, tú sabes que está mal, pero tú lo sigues aprendiendo. Es que es imposible evitar, ¿te das cuenta de lo que digo? ¿Cómo evitas eso? O sea, es imposible porque tienes un vínculo probablemente afectivo con tu papá que es bueno,
o sea, tu papá se porta bien contigo, eso empiezas a aprender que ser infiel, ¿verdad? Que crea 2000 problemas en la familia, crea disfunciones familiares en la familia, hogares abandonados, ¿verdad? Pésimas relaciones de pareja, y el niño está copiando todo eso. El niño está aprendiendo la psicopatología de la infidelidad. O sea, ser infiel no es gracia. Ser infiel en la familia es una psicopatología que el niño va a aprender. Ya sea porque mamá acusa a papá de infiel, entonces el niño está aprendiendo que los hombres son infieles. Y eso sí es inconsciente. ¿Me hago entender? Aunque papá lo niegue. Papá le niega a mamá, pero mamá lo acusa y mamá le dice al niño, yo sé que tu papá me engaña, pero no tengo prueba. ¿Qué está haciendo mamá ahí? Mamá le está diciendo al niño, tu papá me es infiel. ¿Cuál es el mensaje introyectado inconsciente? Los hombres son infieles. Y se puede porque papá lo es. ¿Me copiaste? Sí, Si todo esto entonces opera a un nivel, prácticamente un niño puede estar consciente en sí de las conductas que son así malas es. y al Sí, mismo tiempo adquirir esa sí, mala conducta, ¿va? así es. Lo que pasa que el niño, esa capacidad de discriminar, escúchame, que papá hace algo bien o que hace algo mal, es muy complicado. Acuérdate que en la familia existe lo que se llama las lealtades invisibles. Lealtades invisibles. Apunten por ahí. ¿Qué cosa es esto? Bueno, son papá y mamá, hay que quererlos como son. Y eso no es cierto. Eso no es para nada cierto. Son los papás y la mamá que el mundo me dio, son un desastre, pero hay que amarlos. Eso no es cierto. Créanmelo que no lo es. Llega un momento que llega hasta la adolescencia y el mundo al adolescente se le pone crítico. Ya empieza a tener el análisis de un hombre o de una mujer o de un adulto y empieza a decir, ala, de verdad que mi mamá como chingaba. Era una mujer quejosa, querulante, jodía a mi papá todo el tiempo y mi papá que andaba con mujeres. De verdad que estos dos, ¿qué fue lo que me enseñaron? O sea, pero esa crítica tú la empiezas a tener marco en la adolescencia. Esa crítica cuando eres un niño, todo esto va a un nivel muy inconsciente. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, sí. Otra pregunta hasta aquí. Es imposible evitar lo inconsciente, sobre todo en la infancia. O sea, los Doctor, trastornos son inconscientes en el niño. El niño, por ejemplo, se orina en la cama, pero él no sabe por qué se orina. Él no sabe. Y es posible que esté viendo y oyendo las peleas de papá y mamá, que papá y mamá se sacan la tripa peleando, se insultan, se dicen de todo. Y el niño después en la noche, producto de toda esa impactación, de toda esa impregnación de esa violencia, se lleva esto a la cama y se orina. Y al otro día, doc- cuando mi mamá le dice, ¿por qué te estás orinando en la cama? No sé. O sea, no conecta la pelea y la mala relación de papá y mamá con que él se orine en la cama. Recuerden que el niño es muy instintivo. En cambio, el adolescente ya empieza a conectar, a asociar, y es muy posible que diga, estos dos me tienen ya jodido. Hasta la caña me tienen. ¿Qué manera de joder los dos, pues? O sea, y ya cuando creces un poco más, que tú llegas a la edad que tienen ustedes, ya es casi imposible que no te des cuenta de dónde vienen todas tus afectaciones. ¿Me hago entender? Y es muy importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta si tiene alguna psicopatología y la vayan identificando allá a partir de esta clase. El estudiante de psicología, no pretendo que esté libre de psicopatología porque eso sería querer que el mundo sea perfecto. Todo el mundo tiene su cosita. Lo que pasa es que no lo han ubicado todavía. Todo el mundo tiene algo. doctor, Cuénteme, ¿usted tiene algo? no, ¿Ya lo quería descubrió? hacerle una Sí. pregunta. Cuénteme qué tiene. No, le quería preguntar que usted había Sí. mencionado con anterioridad que la psicopatología que es aprendida puede tratarse con psicología conductual. Puede tratarse con terapia conductual, con terapia cognitivo-conductual, también con otras terapias. Ajá, sí, sí, sí. Sí, es que eso le quería preguntar qué pasa con el psicoanálisis y el motivo racional. ¿Podrían funcionar? Bien, Yo creo que muy bien, bien. bien, bien. Es que el tipo de terapia va dirigida a partir del tipo de psicopatología que tiene la persona.
el psicoanálisis está indicado y las psicoterapias psicoanalíticas breves están indicadas para cuando la persona no conoce el origen de sus síntomas. A ver, Ajá. y tiene una fobia, por ejemplo, y no sabe por qué, y tiene una especie de ataques de pánico y de ansiedad y no sabe por qué, ¿ya? Pero eso no implica que no se puedan combinar las terapias conductuales con las terapias analíticas. De hecho, mi enfoque es integrativo en psicoterapia, ¿sí? O sea, yo digo que las terapias se pueden combinar, pero que hay trastornos a los cuales amerita más diferentes terapias. Por ejemplo, como te decía, las fobias son muy bien tratadas con terapias conductuales, con desensibilización sistemática, por ejemplo, y con terapias cognitivas, y funcionan muy bien. Pero puede haber fobias muy profundas, enraizadas en la infancia, que de pronto tú sometas al individuo a terapias conductuales y no se le quiten. ¿Ya? Por ejemplo, que ahora te aparezca un paciente y te diga, licenciada, yo cuando veo el color rojo me desmayo. Y tú te vas a quedar así, ¡a la gran! ¿Y esto qué es? Pero ¿y usted por qué le pasa eso? No sé, licenciada. Y usted, mire, ¿qué estudió? Yo estudié ingeniería. ¿Y usted es casado? Sí. ¿Y tiene hijos? Sí. Este tipo no tiene ningún problema sexual. Bueno, en teoría, se casó y tiene mujer, hijo y todo. Pero cuando ve el color rojo me desmayo. Bueno, ¿usted quiere decir cuando ve la sangre? No, 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 no. Yo cuando veo un lazo rojo en el pelo de la mujer, yo me desmayo. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Ya me entendiste? Ajá. O sea, esta no es una fobia que tú curas con una técnica de sensibilización sistemática. Que alguien te diga, yo tengo fobia a los espacios abiertos. Ah, vaya. Usted lo que tiene es una agorafobia. Vaya. Vamos a ponerle un programita ahí de que poquito a poquito usted vaya saliendo a los espacios abiertos, primero acompañado con alguien, después va a salir solo, después va a estar 5 minutos. ¿Ya me entiendes? La Sí. fobia que está localizada a algo en particular y por qué es más fácil de tratar que una fobia al color rojo que no se sabe por qué ocurrió. Es posible que este niño, cuando era pequeño, vio un accidente delante de él donde la persona soltó mucha sangre. Se quedó tan impactado que cada vez que ve color rojo, le crea la misma reacción de miedo. Pero eso vas a tenerlo que descubrir tú con la terapia, trabajando visualizaciones con él tipo gestálticas o trabajando hipnosis. ¿Me hago entender? Ajá. O sea, aquí sí puedes combinar el psicoanálisis. Hay fobias muy enraizadas y síntomas muy introyectados muy profundamente en el inconsciente. Entonces, ahí es válido el psicoanálisis. ¿Ya? O sea, cuando el individuo no está consciente ni remotamente de por qué se siente así. Ah, entiendo. Gracias. Vale, gracias a ti. Ok, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta aquí? Yo tengo una, Adelante, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica, adelante Mónica, cuéntame. Se la puse en el chat. Era de que, digamos que cuando uno está consciente de estas conductas que replicamos de los padres y eso, ¿uno puede cambiarla voluntariamente sin ningún tipo de abordamiento o se necesita algún tipo de apoyo terapéutico para esto? Bueno. Fíjate que, mi estimada, fíjate que cuando uno tiene conciencia de quién lo aprendió, ¿verdad? Y ya no quiere seguir haciendo eso, tienes ganado casi el cielo. ¿Me entiendes la expresión metafórica esta? O sea, tienes ganado un 70%. Porque a continuación lo que hace falta es darte métodos, ¿verdad? Y trabajar algo muy puntual contigo en terapia. Entonces, digamos que es más fácil ayudarte a que tú dejes de hacer eso. ¿Me sigues? Sí, Pero, como decía antes, si tú llegas ahora y me dices, mire, yo no sé por qué, pero a mí, a todos los novios me dan ganas de arañarlos. Y yo soy agresiva con ellos y a todos, aunque no me hayan hecho nada, les digo que son una bullshit. Vamos a usar el término bullshit, que es la terapia gestal, para decir una gran basura. Textualmente, bullshit significa caca de toro en inglés, pero bueno.
Solo para que lo sepan, no lo repitan. O sea, la persona te pregunta, ¿por qué hago esto? Porque yo a todos los novios, yo tiendo a atacarlos, a agredirlos, a apoyarlos, a arañarlos, me pongo agresiva con ellos y no sé por qué. O sea, aquí ya la cosa es más profunda. ¿Ya me entiendes? Aquí ya la persona desconoce por qué está así. Habría que hacer un sondeo, ¿verdad? Tipo hipnosis al pasado, a ver por qué esta chica reacciona así. Es posible que esté molesta con su papá, porque le hacía algo a mamá, y ella haya introyectado esa ira que sintió porque mamá no se defendía, y la esté reproduciendo en el presente. ¿Me hago entender? Sí, licenciado. O sea, va por aquí esto. Definitivamente el inconsciente tiene mucho que ver con la producción de trastornos y psicopatología. Pero, volviendo al tema conductual, que es el que estamos abordando ahora, la psicopatología también se aprende. Definitivamente tú te crías con un grupo, una familia, donde hay varios antisociales, tu papá es un tipo violento, es delincuente, tu mamá ya se convirtió en una persona igual a él y algo de ellos vas a tener. Recuerden que el niño es como un papel en blanco, ¿verdad? Donde a partir de ahí todo lo que tú le des, él lo va a agarrar y lo va a introyectar. El niño no tiene criterio. Y repito otra vez, ya cuando aparece la adolescencia, ya empieza a entrar en acción una especie de entidad interna, ¿verdad? Que Eric Berne, el famoso psiquiatra norteamericano, creador del análisis transaccional, le llamó el estado adulto. Se empieza a desarrollar ese estado adulto dentro del ser humano y entonces tú empiezas a pasar por tu análisis todas las experiencias de todo el mundo y la gente sale mal parada. Pues tú empiezas a decir, mi papá qué bueno era, pero tomaba como loco, llegaba a la casa tarde, mi mamá se enojaba, llegaba bebido, llegaba con olor a perfume de mujer, llegaba con pintura de labio pegada, o sea, todo indicaba que él era infiel y él lo negó. Entonces, todo esto, aunque tú no quieras, va impactando tu self, va impactando tu personalidad, y cuando llegas a la adolescencia, que empieza a aparecer ya este estado adulto, una entidad interna tuya de la personalidad, empiezas a decir, vaya, mi papá como lo quiere, pero verdad que la cagó con mi mamá. O sea, le hacía cosas feas. Y de pronto ese estado adulto te hace decir, ¿y por qué esta mujer no lo dejó? Lo tenía que haber mandado por un tubo. O sea, esas reacciones son producto ya de la aparición en ti de un análisis crítico de las cosas, producto de la adolescencia. Y cuando llegas a la juventud, definitivamente ya tienes una idea de qué fue lo que pasó entre ellos. ¿Ya? Ahora, eso no quita, escuchen bien, que uno no reproduzca de una manera psicodinámica a ese papá bolo. Y aunque no lo crean, no, los papás reproducen a los varones y nosotros las chicas reproducimos a las mamás. No. Las chicas reproducen actitudes de los papás y los varones reproducimos actitudes de las madres. ¿Qué les parece? Aquí no se sabe qué es lo que uno introyecta y por qué lo hace. Porque es de manera muy inconsciente. Aquí el inconsciente freudiano nos sale hasta la sopa, ¿verdad? O sea, que nos llevamos cosas de papá y de mamá. Las integramos, las buenas y las malas, y pagamos un costo. Pagamos un costo en la vida, ¿verdad? Porque después cosas que no funcionaban a ellos, no nos funcionan a nosotros. Y de pronto volvemos a repetir al papá bolo que había en la casa, volvemos a llegar tarde, volvemos a tener una esposa que nos hace clavos. Y decimos, Doctor, es como perdone, buenos días. dime, buen día, dime. Es como el complejo de Edipo y de Electra, es invertido, ¿verdad? Exacto, es una cosa muy parecida. O sea, las chicas también introyectan a papá y los varones introyectamos a mamá. Necesito que aprendan este lenguaje. Introyectar significa interiorizar. ¿Ya? Uno introyecta actitudes, conductas, frases, palabras, mensajes. ¿Ya? ¿Me sigues?
Y te Sí, llevas doctor. todo eso. Y te llevas todo eso. Y te llevas toda la tristeza de mamá, y te llevas toda la angustia de papá, y te llevas todo lo que papá y mamá generaron delante de ti. En forma de escenas, como decía Pels, y en ti se va armando una psicología y simultáneamente una psicopatología. Y yo trabajé con toda la mía, me hago entender. Y había cosas que yo entendía de mí, había cosas que no entendía. Y las fui entendiendo cuando estudié psicología. Tuve una excelente profesora de psicopatología, una mujer. Después tuve varios psiquiatras, pero tuve una mujer, la profesora Nuri Kao, in memoriam, que Dios la tenga en lo alto. Una señora que, para qué contarles, aprendí con ella un chorro. La señora estaba casada con un psiquiatra alemán y tenía un doctorado en psicopatología en la Universidad Abierta de Berlín. Esto no significa que fuera por eso una buena profesora, pero la señora había estudiado todo esto en Alemania. Y los alemanes son muy buenos en todo esto. Imagínense que son los creadores de la psicopatología nada más. Bleuler o Bleula, Kraepelin son los creadores de toda la taxonomía de los DSM. Imagínense si no son los creadores los alemanes de la psicopatología. Sí son los suizos y los alemanes. Y esta señora era un libro de psicopatología. Aparte de eso, una señora jodedora, chistosa, nos hacía chistes. Entonces yo me llevé conmigo muchas de las maneras de ella de explicar. Como están aprendiendo aquí, a veces voy a hacer un chiste de humor negro y son cosas de esta señora. Me gustó mucho cómo ella me explicó todo esto. Y siempre decía esto, uno debe observar todo esto en uno. ¿Qué tengo de todo esto yo? Primero hacer insight de qué tengo de todo esto. Bueno, soy una creída, soy una narcisa. Primero pongo a los patojos a sufrir detrás de mí y después me hago novia de ellos y después los sigo batuqueando, los sigo insultando, los sigo denigrando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? O sea, el amor no tiene que contener nada de esto. Pero estos procesos, como les estoy explicando, no son fáciles. Y tienen que ser acompañados de lo que se llama insight. Insight, que es un concepto que viene del alemán austriaco, introducido por Sigmund Freud, que significa comprensión súbita. Comprensión súbita de un fenómeno. Por ejemplo, ahora entiendo por qué soy tan agresivo, o ahora entiendo por qué soy tan triste, o ahora entiendo por qué cuando me atacan no me dejo y respondo, puchica, que hay que aguantarme porque me peleo. No sé si me entiendes. Sí, doctor. ¿Me copias, verdad? Sí, doctor. Primero, los convoco a que tienen que aprender a observar esta psicopatología en ustedes. Todo el mundo tiene algo. ¿Qué tienen? Yo no sé. En la parte presencial yo hago esto bien vivencial. Les hago un chorro de preguntas a los muchachos. Aquí esto es muy complicado, no les veo la cara. Entonces es muy difícil hacer esta interacción, pero bueno, estoy haciendo una cosa muy parecida, ¿sí? Los estoy invitando a que ustedes vayan reconociendo en ustedes la psicopatología. Poquito a poquito voy a ir pasando eso. Cuando vayan aprendiendo la semiología clínica, cuando veamos películas, se van a ir dando cuenta de que sí es posible observar la psicopatología en uno. Yo aprendí a verla en mí, mis colegas, mis compañeros aprendieron a verla en ellos, o sea que ustedes también van a poderlo hacer. No creo que nadie sea incapaz de poder hacer lo que estoy diciendo. Todos ustedes son tan capaces como yo, créanmelo. Yo lo que pasa es que soy una persona muy estudiosa. Me he pasado más de 30 años de mi vida estudiando de pegueta, entonces es difícil ahí la competencia. Pero ustedes también pueden conseguir eso. El secreto es leer, estudiar. Leer, Licenciado, disculpe. sí, adelante. Regresando un poco, digamos en estos casos de que las sesiones son virtuales y todo eso, ¿cómo le podríamos hacer a una persona que tenga una regresión para encontrar qué es lo que está causando problemas? Tú estás hablando de cómo podemos hacer la psicoterapia. Sí, para que la persona entienda qué es lo que le causa problema actualmente, qué le pasó antes, pero que ¿Cómo ella te no está llamas? consciente. ¿Cómo te Alejandra. llamas? Alejandra. Alejandra, tú me estás retando. Ya tú quieres que yo haga una hipnosis regresiva al pasado de manera virtual.
Mira, si me preguntas en teoría si es posible, yo te voy a decir que sí. A ver, ¿me entiendes lo que te digo? Tú me preguntas en teoría, Coli, ¿se puede hacer esto? Yo te diría que sí, pero en la práctica real está difícil hacer una regresión de manera virtual. Está muy difícil hacer una hipnosis por esta vía. Yo no me metería en eso, querida. Me metería a trabajar con esta persona con visualizaciones tipo gestal. Esas ya las he practicado por esta vía virtual y funcionan. No me he metido a hacer una hipnosis regresiva por aquí. Voy a serles muy sincero, porque me parece que sería muy engorroso, muy difícil. Pero en sustitución a eso, si me atrevo a hacer, y ya lo he hecho, les decía, visualizaciones estilo la fantasía dirigida, que tiene puntos de contacto para explorar el pasado. La fantasía dirigida está dentro del campo de la terapia gestal. No sé si te respondí. Sí, sí, licenciada, gracias. No te metas nunca a hacer una hipnosis regresiva por esta vía. El que te diga que hace eso, no sé, a mí no me parece. Porque es algo muy personal. El paciente tiene que tener tu seguimiento directo, no por esta vía. Por esta vía se pueden dar clases, se pueden dar entrenamientos, ustedes pueden aprender como lo estamos haciendo ahora y como ya lo han estado haciendo y van a seguirlo haciendo. Pero ya la terapia, mis queridos, es algo mucho más personal, más complejo y es un gran reto. O sea, es muy complicado. El paciente se te puede despertar en el medio de la sesión. ¿Qué haces a esta hora por lo virtual? Le puede dar una convulsión en el medio de una hipnosis. ¿Y qué tú haces a esta hora? Estás a 100 kilómetros de distancia, 80 kilómetros de distancia del paciente. ¿Qué tú haces a esa hora con el paciente? O sea, no recomiendo a nadie que se meta en esto. Yo como profesor desde aquí, ni yo lo hago. En cambio, es una pregunta muy buena, la de Alejandra, ¿no? Muy buena la pregunta. En esta era virtual hay que preguntar todo esto porque uno se puede meter a hacer babosadas que no funcionan. Pero sí autorizo la terapia gestal, el análisis transaccional. No sé cómo me iría haciendo una psicoterapia de grupo por lo virtual. Hay un colega de España, él es argentino, Alejandro Weinberg, que él enseña a hacer terapias de grupo virtuales. Yo creo que yo hasta ahí sí pudiera hacerlo. Pero ya la hipnosis, digo, no, hasta allá no me meto. ¿Ok? Vale, seguimos. En esta psicopatología conductual se van a formular entonces los síntomas de otra manera. 1. Las fobias son respuestas aprendidas. O sea, estamos hablando de estímulo-respuesta. Por ende, si yo aprendí a tener un miedo, es porque lo aprendí. Y no es porque viene del pasado, ni está en el inconsciente. O sea, recuérdense que estamos ahora aquí en este momento en psicopatología conductual. Para los conductistas, todo trastorno es aprendido. Aquí un poco se les fue la caña también a esta gente. Porque entonces las esquizofrenias serían aprendidas. No. Una discapacidad intelectual sería aprendida. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo crees eso? ¿Ya? Ahora, los estímulos fóbicos se establecen temporalmente si se asocia a un estado de cosas que producen miedo. O sea, la persona fóbica en el ambiente, como él tiene o ella esa fobia, tiende a buscar estímulos y objetos que reproducen esa fobia. ¿Ok? Si ese estímulo objeto no aparece, él o ella se lo inventan. Porque la fobia no se puede manifestar de otra manera que no sea, sino a partir de objetos que activen esa fobia. Y de hecho existe un trastorno neurótico llamado trastorno neurótico fóbico. ¿Ya? Y de hecho les voy a decir algo más. Casi todos los trastornos neuróticos tienen convoyadas alguna pequeña que otra fobia. O sea, los neuróticos tienden a ser fóbicos con respecto a algo. ¿Alguien se considera fóbico entre ustedes? Aquí es cuando me pongo a molestar en presencial y empiezo a decir, ¿a qué le tienen miedo? A ver, ahora voy a decir, ¿quién le tiene miedo a las cucarachas? Yo a las ratas. Yo,
a las ratas, vamos a traerte un pomo lleno de No es ratitas. miedo, es asquito a las Y te lo cucarachas. ponemos Pues no sé. y te lo ponemos ¿cómo es? En la mesa. ¿Quién le tiene miedo a las ranas? Ay, Ahora, Doctor, y ustedes, por ejemplo, un grupo de animalitos, las ranas, los sapos, las cucarachas, los grillos, Yo ¿quién le le tiene tengo miedo a fobia a eso? las arañas. A las arañitas, te vamos a llenar un pomito de arañitas lleno y te lo ponemos al lado de tu cama, para que lo veas todos los días las arañitas. Ay, no, O sea, por favor. estos son chistes de terapeutas conductuales. Hay una película muy buena, muy vieja, que se llamaba Fobia. Vamos a ver si la puedo conseguir. Fobia, donde el tipo le quita el miedo a la gente a las arañas, poniéndole arañas, lo amarra en una silla y le ponen arañas arriba que le piquen. A ver, Nancy quiere decir algo. Pero Dígame. es para cuando exponen al paciente a su fobia, pero Exacto, paulatinamente. exacto. ¿Usted a qué le tiene miedo? Ay, a las cucarachas. Le vamos a llenar un pomo grande de cristal lleno de cucarachas y se lo ponemos al lado de su cama. A ver que a los 25 días estás despertando, si viendo las cucarachas, ya le pelan. Ay, Dios mío. Esto se llama terapia de exposición, ¿verdad? Los conductistas dicen que a tanto exponerte al estímulo fóbico, llega un momento que te acostumbras a él, el miedo se desinstala. A mí no me lo crean, dicen ellos. A ver, ¿quién más tiene miedo por ahí? A ver, Linda, doctor. ¿quién tiene miedo? ¿A qué bichito le tiene miedo? Bueno, yo a las cucarachas, pero iba a preguntar, así como, todos esos son cosas que sí se pueden ver físicamente. Las personas que tienen tripofobia, ¿cómo se podría Las personas que tratar o no tienen, sé cómo? Igual, lo que le llaman tripofobia, que son imágenes con agujeros. eso es miedo a los agujeros. Y en ese caso, ¿cómo se trataría? Bueno, no, sí, o sea, ¿cómo? Igual, ¿Cómo? con No sé. exposiciones, con visualizaciones, todas las fobias se tratan con exposiciones, con acercamiento a los estímulos fóbicos y también con visualizaciones. Yo tuve mi paciente, que siempre lo enseño en la clase donde hablo de terapia conductual infantil, mi paciente conmigo al dentista. Mi paciente un día le lastimaron la boca en el dentista y mi paciente quedó traumado y temblaba cada vez que le hablabas al dentista. Y yo lo preparé, le enseñé visualizaciones, le dejé ejercicios para la casa y él volvió a ir al dentista, se sentó en la silla y le sacaron la muela que tenía que sacarse. O sea, según los conductistas, todo es posible a partir de un entrenamiento. ¿Me hago entender? ¿Sí? Otra cosa que les quería decir, no se asusten si muchas de ustedes tienen fobias a cosas. Esto es muy normal, sobre todo en esta época de ustedes. Todavía arrastran ese tipo de cosa infantil, ¿verdad? Los niños tienen muchas fobias y ustedes salieron de la niñez hace poco tiempo, aunque no lo crean, hace muy poco tiempo. Es normal que arrastren fobias, ¿sí? Así que todas esas fobias son tratables. Primero, con ejercicio de terapia conductual y segundo, con técnicas de visualización. ¿Quién más le tiene miedo a algo? A ver. ¿Alguien más con miedo a algo? Miedo a las alturas. Este es un miedo, Cristian, muy común, no solo en mujeres, sino en hombres también. ¿Sabes lo que me hicieron las primeras personas que conocí en este país, que todavía son amigas mías? Son 3 mujeres. Me querían estrenar en Guatemala y me llevaron a Tikal, pero no a Tikal Futura, a Tikal allá a los templos. Y me hicieron subirme al templo 4, al templo no sé qué, al templo no sé cuánto. Y yo estaba que me moría ahí arriba. Jamás me había subido en un templo de eso. Creo que ya no se puede subir porque se han muerto personas, se han caído. Y yo me subí porque tuve entrenamiento militar en una época y todavía podía, ¿no? Y no tenía esa gran fobia, pero te cuento que llega un momento que empiezas a sentir miedo de arriba. ¿Tú nunca te has subido a un templo de eso, Cristian? Sí, me recuerdo que cuando me subí, un montón de turistas me tuvieron que aplaudir para subirme. En serio. Es que es complicado. No sé quién iba a decir algo más aquí. Delia Gamboa iba a hacer un comentario. ¿A qué le teme Delia? Cuénteme.
No, sí, yo soy tripofóbica. Quería preguntar lo mismo que Linda. Vamos a tener que hacer una terapia de grupo para ustedes, pues. Terapia de grupo conductual para ustedes. Parece que este miedo es muy... ¿Cómo es que se llama esto? Escríbamelo en el chat. Tengo muchas compañeras que son iguales. He conocido varias gente que es igual que yo. Pero sí se considera un poco raro porque no es muy común que todo el mundo sea consciente de la tripofobia. Es miedo a los agujeros. Ajá. Sí, sí, pero yo sí lo he escuchado eso. Hay algunas fobias muy específicas de culturas en específico. Fíjate. Vamos a tener que hacer una pequeña terapia de grupo con ustedes a nivel virtual. Hay muchas de ustedes con esto, son mujeres sobre todo, ¿verdad? Bueno, a mí no es que me dé esa cosa, o sea, yo normal, yo las puedo ver normal, pero yo le decía porque a mi hermana sí le pasa y se pone toda, no sé, toda alterada cuando lo ve. A tu hermana también le pasa. Ajá. Curioso. No, yo no he oído esto en varones. En varones he oído mucho la agorafobia. He oído miedo a iguanas. No sé si han visto iguanas. Marito, te envié una imagen a tu teléfono para que lo tengas como referencia, para que te des cuenta de qué es el trastorno o a qué se atribuye. Ok. Ya sé qué es eso. Ya sé lo que es. Gracias, Vivi. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Sí, sí, ya sé lo que es. Hace muchos años había una paciente en el hospital psiquiátrico que tenía esto. Y las demás pacientes lo veían, fíjate. Sí, es una cosa muy específica, ¿verdad? No está dentro de los grandes, no está dentro de los grandes, dentro de las grandes fobias. Vamos a tener que hacer algún tipo de terapia virtual grupal. Ok, Doctor, y cuando son estas fobias tan específicas, ¿cómo se procede? Bien, con lo mismo que te decía, se hacen terapias de visualización para hacer desensibilizaciones. Se le pide a las personas, se sienta en una silla o tipo hipnosis, se le pide que cierren los ojos y se le trae por sugestión imágenes a la mente. Se mantiene un rato ahí y después se les van retirando. ¿Ya me entiendes? Entonces se va desensibilizando la persona a esto. ¿Sí? Y da muy buenos resultados. ¿Tú nunca has ido a terapia por esto? No. ¿Te crea algún tipo de ataque de pánico esto cuando lo has visto en persona? ¿Te crea reacciones de No, pánico? ¿No? no, básicamente lo doy como un ejemplo. No, a mí solo me dan asco las cucarachas, pero no tengo Porque una así fobia, como una fobia muy específica. ajá, una fobia exactamente es algo que te crea una reacción de pánico. ¿Ya? Tú lo que tienes entonces es un miedo, igual que Linda, lo que tienes son estos temores a estos estímulos. Pero una fobia Ah, como ya. tal es algo que te da un ataque, la gente empieza a perder el aire, no pueden Ujú, respirar, empiezan a temblar, la visión se ujú. pone borrosa. Eso no te pasa. Sí, es que tengo una tía que tiene fobia precisamente a lugares donde hay demasiada gente y sí se pone ¿Eh? así, Ok, se altera, le falta el aire, o sea, tenemos que salir ok. corriendo con ella porque ya no puede seguir ahí. ¿Esta tía qué edad tiene? 52. Ay, 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 ay. ¿Jamás ha ido a terapia por esto? Bien, ha ido a terapia, pero o sea, va a terapia, la deja, va a terapia, la Ha deja, ido va a a terapia, la terapia, deja. pero sigue con los ataques. Sí, porque de hecho está Sí, medicada, pero de un está tiempo para acá medicada. ya dijo, ajá, de un tiempo para acá dijo que ya se sentía bien y que ya no quería más y que, Y que ya no. exacto. Todos Interesante el hemos dicho caso. que ¿Ah? regrese y que siga con su tratamiento y todo, Sí, sí. pero ella dice que ya se siente bien, que ya no lo necesita, pero sí nos El preocupa, ¿verdad? paciente, Porque si ya sí, está medicada es por algo. el paciente neurótico, tu tía parece tener un trastorno neurótico de tipo fóbico y Ujú. sería muy interesante pasarle un SCL 90. Yo les quiero enseñar el SCL 90.
la versión de María Martina Cazullo. Se los Ujú, quiero enseñar a calificar y tu tía sería una candidata a pasarle el SSL 90 genialmente, ujú. para ver qué cantidad de síntomas están adornando a eso. Estos casos como tu tía son casos de libro, ¿sí? Ujú, sí, Son casos que ya se dan poco. ¿Y con qué está medicada? ¿No sabes? no. De hecho, nunca nos Pregúntale. ha querido decir qué es lo que toma. Es que, ya le digo, ha tenido terapia intermitente, ¿verdad? Porque ¿Sí? tiene alguna crisis y entonces regresa y la medican y hace su terapia, Ok, pero solo se siente bien y lo vuelve a dejar. Entonces ok, es complicado porque mi mamá hizo un tiempo de que la llevó a la casa y para estarla llevando a la terapia, ¿verdad? Porque sí, le sí, decía que estaba muy deprimida y no tenía fuerzas ni como para ir sola. Entonces mi mamá la llevó a la casa y se estuvo ok, como 6 meses allá con ella. La estuvo sí, llevando y todo, se recuperó, por decirlo así. sí. Y luego ella ya decidió pues regresar con su familia y volver Ella a la tiene, normalidad, digamos. perdón, ¿tiene esposo, hijos? Ahorita no, ¿No tiene ahorita hijos? no, no, se separó del papá de su hijo más pequeño y ahorita vive sola con su hijo pequeño. Y tuvo un hijo y todo. Ujú, tuvo un hijo y Este todo. tipo, Después de esa crisis, ¿verdad? Ya cuando se sintió bien y todo, pues sí, conoció a este señor y pues tuvieron ajá, una relación, estuvieron juntos como 5 años y luego pues ella decidió que ya no y nosotros pues creemos que otra vez volvió a sus crisis, pero esta vez sí ya no dejó que la llevaran. tu tía es posible que tenga ya un trastorno de personalidad agravado. O sea, Ujú, lleva cuando un paciente, escuchen bien esto, lleva muchos años con con un mismo trastorno, el trastorno ya no es un trastorno neurótico, sino se convierte en un trastorno de personalidad agravado. ¿Me copias? ajá, ¿Sí? ajá, Porque los trastornos neuróticos con terapia y con fármacos se resuelven, pero ya tu tía tiene mucho tiempo con eso, nena. Entonces, se exacto. dice la hipótesis de Irán Castro, mi profesor de psiquiatría, y de Armando Alonso, mi profesor de psicopatología, era de que cuando una neurosis, escúchenme en esto, un trastorno neurótico lleva muchos años con una persona, ya esto ya no es un trastorno neurótico, se convirtió en algo más grave, ¿ya? Ajá. Sí, Y es sí, claro. posible que ya tenga el cerebro afectado también por todo esto. Ahí Sí, habría que porque estudiar yo las veo que puntos de tiene unas vista. reacciones muy extrañas. O sea, ya ahorita no quiere hablar con nadie, no quiere tener Ajá, contacto con nadie. ajá, Mi mamá y mi otra tía tratan como de que no pierda contacto, ¿verdad? interesante. Pero principalmente por el hijo, porque como ella vive sola con el Sí. niño, Eh, pero ¿Tú viviste con ella? no, no, yo no Bien. viví con ella. Vivió con mi Al- mamá cuando yo ya estaba casada, entonces no ok. viví con ella. ¿Alguna vez ha tenido pérdidas de memoria, pérdidas del sentido de la realidad, que haya ido a un lugar y la hayan tenido que ir a traer porque no se acuerda cómo llegó? No, no, eso no. Estos son síntomas del trastorno disociativo. Es que cuando una persona, a ver, escúchame bien, cuando una Ujú, persona lleva mucho tiempo con un trastorno como este, hay que suponer que tiene algo más grave. Lo más ujú. grave en el espectro neurótico son los trastornos disociativos. Es lo que quiero Ujú. que veamos en la película Civil. Ah, ok. Tenemos que ver esa película para que podamos ver lo más grave que hay en el espectro neurótico. Repito, son los trastornos llamados disociativos, Claro, donde cuando la ya pierden persona, la realidad. sí, sí, es que la persona pierde a veces el recuerdo de cómo se llama, pierde el recuerdo de dónde vive, se desorienta en tiempo, espacio y lugar y no está psicótica. Porque al estar presente la disociación, esto pertenece al espectro neurótico. Por eso te estaba haciendo esas preguntas, porque ya tu tía me huele a algo mucho más grave. Tu tía me Claro. huele a neurosis, pero me huele a una neurosis grave. Ujú. Habría que Claro, estudiarla por eso más. preocupa que no tenga medicación, porque
Eh, tiene que esa tener vez que se medicación. fue esa vez que fue mi mamá y que le estuvo ayudando con lo de la terapia, Sí. el psiquiatra sí le dijo que ella no podía dejar de tomar la medicina nunca más, o sea, que ella tenía que tener su medicamento todo el tiempo. Y entonces por eso mi tía, bueno, se peleó con mi mamá, no le habla a mi mamá desde hace como 2 años. Y mi otra tía, la que sí le habla, ella es la que ha estado ahorita tratando de Sí, ayudarla y todo, porque precisamente ok, pensando en lo del niño, ¿verdad? Porque ahorita sí. ya no quiere que nadie se lleve al niño, no quiere que el niño salga a ningún lado, no, Ok, nada, ¿verdad? ok. Ella quiere que su hijo se quede con ella todo el tiempo, entonces, ¿Ha tenido, eh, ha tenido ingresos tu tía? ¿perdón? ¿Ha tenido ingresos? No, no, ¿Nunca no, la han solo ha ingresado a sido, hospitales? Te encargo no, una tarea, te encargo una tarea. ajá, Pregunta qué toma. ok, Por lo que ujú, el psiquiatra le dejó, te voy a decir el psiquiatra cómo la vio. ujú, Porque eso de que tiene que tomar medicamentos de por vida, esto me sonó ahora espectro bipolar. claro, ¿Has oído esto alguna vez? Es que en la neurosis, escúchame bien, los ujú, medicamentos no se toman de por vida, ujú, sino por un tiempo. Pero en el espectro bipolar, que es un ujú, gran trastorno afectivo mayor, los ujú. medicamentos sí se toman de por vida. ¿Me copias? Ah, ok, ujú, Te claro, claro, pregunta, porque tal vez tu tía, este combo fóbico, tiene que ver con algo bipolar, cosa que puede ser posible, ¿ya? claro, Porque claro. medicamentos de por vida, que te apina, antipsicóticos. Pregunta a tu mamá debe saber qué toma ella. Escríbeme el nombre y tráemelo aquí al chat. Ah, ok. Y yo te digo por los medicamentos que le están dando, porque si le están Ujú, dando antipsicóticos ujú. y controladores del humor, estabilizadores del humor, entonces ella lo que Ujú. tiene es un trastorno bipolar. Y entonces Lo que decía mi mamá era que era antidepresivo, pero la cosa es que sea antidepresivo, ¿por qué tendría que tomarlo siempre? los bipolares también toman antidepresivos, nena. Ah, ok. ¿Ya? Ujú, ujú. Toman antidepresivos, toman antipsicóticos, toman estabilizadores del humor. Porque ya lo de ella ha trabajado en algo alguna vez en su vida. Que sí ha trabajado. ¿Ha trabajado en algún trabajo estable? No, siempre trabajaba unos meses y luego ya no, trabajaba unos meses y luego ya no. ¿Ves? Exactamente. Las personas con trastornos bipolares en muy pocas ocasiones logran trabajar establemente. Esto Ujú, es otro indicador. Tu tía me está ujú, oliendo desde aquí a un trastorno bipolar, pero cuidado porque puede estar diagnosticada con un trastorno neurótico y un ujú. trastorno neurótico agravado y un trastorno bipolar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Claro. Porque tal vez el psiquiatra ha estado tratando a una persona por un trastorno neurótico y esto es un bipolar. Mira tú qué Ujú, chulo, ¿no? claro. Pero habría que ver, a lo mejor el psiquiatra está tratando como un bipolar y eso es lo que es. Ujú. ¿Es la única persona en la familia que tiene esto? Sí, ¿No hay ninguna tía más grande? una tía de ellas, ¿Sí? un tío de ¿Un ellas, sí, familiar por ahí? un tío de ellas, sí. ¿Un tío de Pero ella que tenía? lo que tenía él, sí, no sé qué es. Solo dicen que, ¿Qué hacía? eh, ajá, solo las tías y mi abuelita decían que él solo perdió la razón, o sea, que ya no tenía como contacto con la realidad y que a veces estaba bien, que a veces estaba mal, pero, Pero perdía la razón. ajá, pero a él ¿Viste? sí lo metieron a un psiquiátrico. Ah, viste por dónde voy. Ajá, ajá, claro, No estoy muy perdido. ¿Viste lo que te estoy diciendo? exacto. Eso que tenía ese tío abuelo, un tío abuelo, ¿no? Ajá, Y sí, lo que tiene era tu tía, hermano de mi bisnieta, digamos. Ujú, correcto. Lo que tiene tu tía, es muy posible que sea lo mismo. Y es muy claro. posible que sea un estado bipolar o un estado límite. Ujú, ujú. Ya esto no es un trastorno neurótico. Pero en fin, para no estar haciendo hipótesis aquí y perdernos, pregunta a tu Claro. mamá, a la tía, qué toma, pero con nombre y apellido los medicamentos. No Ok. que te diga, no, yo creo que toma, no, 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 no.
con nombre y apellido. Tu mamá debe saber qué toma, probablemente. Tú averiguas y tú lo traes aquí. Y vamos a hacer una hipótesis de qué tiene tu tía. Tu tía me huele a algo más grave. Tu tía ya me huele a... Porque en realidad la gente con un trastorno neurótico trabaja, hace su vida, pero ya ella te das cuenta que tiene una cierta invalidez en su vida, ¿verdad? Y sí, porque se supone que trabaja en ventas y todo, pero en un momento funciona y en el otro siempre sale con que no, que ya no, y uno le pregunta qué pasó y siempre tiene una excusa diferente, ¿verdad? No, Que, eso es ya que me lo que huele. pasa es que la gente tal cosa, pero es que, es que la gente no sé qué, o sea, y todo el tiempo la gente tiene la Y culpa, la ¿va? Nunca culpa, ella. y la culpa la tiene la gente, termina peleándose Exacto. con medio mundo. Exactamente. Eso se parece mucho a los bipolares, ¿sabes? Y a los límites, que se pasan la vida peleándose con todo el mundo. Ya Exacto. descubrimos algo más aquí. Nena, tu tía se dice en psiquiatría, me huele a bipolar o límite. ¿A qué nos equivocamos? Vamos a ver cuando tú me traigas qué medicamento toma. Muy interesante tu caso. Claro. Gracias por Gracias, compartirlo. doctor. Gracias por compartirlo. Gracias. Los estímulos neutros que tienen relación con la situación que produce miedo sobre la persona desarrollarán cualidades fóbicas con mayor probabilidad que los estímulos débiles ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Que el fóbico, él, aunque no aparezca el estímulo, él lo encuentra. ¿Ya? Y estímulos neutros que no tendrían por qué crearle miedo, llega un momento que él crea miedo a esta persona hacia eso y busca en su inconsciente estos estímulos. ¿Ya? O sea, empieza a buscar, dirían en mi tierra, la quinta pata al gato que no existe. Esto lo hace mucho el paciente mental. Encuentra lo que nadie ha visto, lo que nadie ha encontrado, es que la gente me está atacando, dice el paranoide. Yo no he visto a nadie atacándote. Sí, yo sentí que cuando ella dijo esto se refirió a mí, pero ella no se refirió a ti. O sea, se inventan los estímulos para poder aterrizar su patología. Esto es muy típico del paciente mental. ¿Sí? La repetición de la asociación, escuchen esto, entre la situación de miedo y los nuevos estímulos fóbicos reforzará la fobia. O sea, el fóbico busca constantemente y asocia constantemente su fobia a nuevos estímulos para reforzar la fobia. Tiene que recibir una terapia profunda, ¿verdad? Donde el terapeuta maneja elementos psicodinámicos, elementos conductuales, ¿verdad? Y elementos del medio para poder trabajar la fobia. En quinto lugar, las asociaciones entre estímulos neutros y situaciones de miedo muy intenso producirán con mayor probabilidad reacciones fóbicas. Un poco parecido a lo anterior, ¿verdad? Mientras más se repita estos episodios fóbicos, más se va a enraizar la fobia, ¿verdad? Hoy hemos tenido una clase aquí hablando de fobia. Interesante el caso de la compañera de su tía. Hans Eysenck a la izquierda y Joseph Wolf. Estos son dos de los terapeutas que inventaron prácticamente la terapia de conducta. El primero de la izquierda es un psicólogo inglés y el de la derecha es un psiquiatra sudafricano que creó lo que se llama la desensibilización sistemática, que hoy por hoy sigue siendo una de las armas más poderosas del terapeuta conductual. Son dos personas históricas. Críticas al modelo conductual. Ahora vamos a criticar el modelo conductual. Sin el ánimo de tirarle piedra, vamos a hacer algunas pequeñas críticas, ¿verdad? Los conductistas, ya sea en psicopatología como en terapia conductual, van a ser un poco reduccionistas en el sentido de que solo van a ver toda la patología y la terapia dentro de ese modelo. Tiene que haber un estímulo y tiene que haber una respuesta. Y de ahí no se van a salir. En primer lugar, asumir que únicamente los factores ambientales son responsables de la conducta normal.
y dejar afuera el conocimiento de que trastornos como la esquizofrenia presentan determinados grados de transmisión hereditaria. ¿Verdad? Un poco todo lo que les he venido diciendo. Toda la patología, toda la psicopatología que ocurre en el ser humano es producida por factores ambientales. ¿Y dónde dejan lo biológico? ¿Dónde dejan lo genético? ¿Cómo explican la esquizofrenia? No es que el medio vuelve a la gente así con los estímulos, no. El medio puede agudizar una patología, pero el medio no vuelve a nadie esquizofrénico. El que oigan decir eso es un disparate. El esquizofrénico y los bipolares, como le decía la compañera, y vieron que cuando yo le pregunté a ella, ¿hay alguien en la familia que también haya tenido algo parecido? Enseguida ella localizó un tío abuelo. O sea, esto en la familia se repite 2 y 3 y a veces hasta 4 veces, créanmelo, ¿verdad? En segundo lugar, dicho sea de otra manera, es que solo los factores conductuales vistos en forma de estímulos y respuestas son válidos para trastornar al individuo. Y solo lo verificable es válido, dejando afuera el pensamiento y la experiencia subjetiva. O sea, lo subjetivo, lo que ocurre dentro de la mente, no le importa al conductista. El pensamiento no le importa. O sea, las ideas irracionales que se puede hacer una persona sobre algo, que eso también es psicopatología, no le importa al conductista. Solo es válido lo que se puede verificar. Cosa que es muy crítica. O sea, yo lo critico totalmente. O sea, el psicoanálisis lo dejaron excluido totalmente. Todos los mecanismos de defensa para los conductistas no existen. Toda la parte delirante para el conductista no existe. Es lo que el individuo dice y se puede verificar. En tercer lugar, una especie de incongruencia predicaba en que todo estaba relacionado con los factores externos, pero en la práctica hablan de la ansiedad como un factor interno. ¿Y entonces qué es esto? Es que la ansiedad es interna de la mente. O sea, la gran crítica al modelo conductual es que a veces son incongruentes. Hay varias direcciones. 1, la mediacional clásica o clásico operante. 2, la operante o análisis experimental de la conducta y la conductual cognitiva. Después de todo, esta exposición conductual, hubo un grupo de conductistas que se empezaron a diferenciar de los demás. Y estos fueron los llamados conductuales cognitivos. Y aparecieron las variables internas, donde hubo un grupo de conductistas que dijeron, bueno, sí, está bien, lo conductual es básico y lo conductual trastorna y la psicopatología se aprende. Sin embargo, también se aprende a partir de la importancia que le dé el individuo a ciertas cosas. Y aquí apareció lo cognitivo, ¿verdad? Lo cognitivo lo vamos a examinar en otra clase. Hoy aquí no nos va a dar tiempo de entrar ahí. Solo se los voy a presentar. El modelo cognitivo en psicopatología se basa mucho en la psicología cognitiva, que fue una explosión en esa época a partir de un psicólogo americano que se llamaba George Miller. El término psicología cognitiva implica un conjunto de contenidos que son los que guían la investigación. Estos contenidos hacen referencia, como es lógico, a la cognición, o sea, a la actividad mental humana y sus productos, el conocimiento. ¿Existe una psicopatología cognitiva? Sí, definitivamente. Lo que la mente humana genera sobre la realidad, eso fue decisivo aquí en la psicopatología cognitiva, y de hecho les quiero comentar que hoy por hoy es una psicopatología que impera en el mundo entero. De hecho, el libro de Amparo Belloc y Sandin, que fue el que le subí al portal, es de esta corriente, de una psicopatología cognitiva. Cosa que me parece muy, muy novedoso. Ha permitido que los psicólogos psicopatólogos recuperen un conjunto nuclear de temas como alucinaciones, los delirios, la conciencia, las amnesias, dándole un tratamiento metodológico diferente del que hasta entonces se les había dado, que opera y se fundamenta en los supuestos experimentales de la psicología cognitiva, que les sirve de base. O sea, el enfoque de la psicopatología cognitiva
va a rescatar todo esto que ocurre en la mente y que el individuo dice que siente, que había sido totalmente ignorado en una psicopatología conductual. A mí me parece la psicopatología cognitiva un volver a la psicopatología real. Creo que el conductismo dejó mucho que desear, en este sentido. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí ya vamos cerrando. Recordemos que dijimos que era hasta las 9:15 para que yo tuviera mínimo unos 10, 15 minutos entre esta mi clase y la que viene detrás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo van con la tarea? ¿Se está entendiendo ese primer capítulo? Hay una pregunta aquí que no a Catherine Ochoa. ¿El vértigo es una fobia? Sí, mi niña. Sí, mi niña. El vértigo puede ser una fobia. Si tú llegas a una fiesta y sales al balcón y te asomas y te mareas y empiezas a temblar, definitivamente usted tiene un vértigo. ¿Sí? Pero el vértigo se puede llegar a controlar con los años. Lo único que yo no te recomiendo es que te pongas a practicar salto en paracaídas, ¿sí? ¿Ya? No lo recomiendo. ¿Alguna otra pregunta, perdón? ¿Algún comentario? No se atormenten mucho con los vértigos tienden a desaparecer cuando uno va creciendo, cuando la personalidad va madurando y ustedes se van como que relajando y calmando y van dejando a un lado esa ansiedad, los vértigos comienzan a desaparecer. A ver, Maite, que te veo activado. Doctor, una pregunta antes de que se vaya, pero no tenga pena si ya no me puede contestar, pero cuando el vértigo se presenta ya en una edad adulta, por ejemplo, a los 60 años. Está difícil de tratar, no quiere decir que no se pueda hacer nada, pero la psicopatología es más tratable en los primeros años de la vida. A los 60 años es muy difícil porque ya la psicopatología está muy enraizada. Yo diría que sí se puede, pero es más difícil, ¿ok? Ya, y más medicada, me imagino. Sí, es más difícil, habría que medicar a la persona, habría que ver qué recursos tiene. A veces hay patologías, Maite, que es preferible dejarlas como están. Y enseñar a la gente a vivir con eso. Y ya no tratar de quitarlas. ¿Sí? Está bien. Gracias, doctor, muy amable. Que tengan muy buen día, ha sido un gusto. Buen día, doctor. Nos estamos viendo mañana. Nos vemos, doctor. Feliz día. Feliz día a todos.